Libro de Santiago. El nombre de Santiago no es el nombre original que él tenía. Si nos vamos unos poquitos años para atrás, veremos que Santiago empieza en un nombre griego llamado Iacobos, que se traduce al hebreo como Jacob, y que queda en español como Jacobo, aunque finalmente pasó a llamarse Santiago. En la Biblia encontramos muchos Jacobos. Te nombro tres. Primero, hijo de Zebedeo. Segundo, hijo de Alfeo. Y tercero, el cual vamos a estudiar, hermano de Jesús. Jacobo fue líder en la iglesia de Jerusalén durante 20 años. 20 años donde soportaron hambruna, pobreza y persecución. Jacobo fue conocido como un pacificador que dirigió con gran sabiduría a la iglesia de Jerusalén, pero que finalmente fue asesinado. En este libro tenemos el legado, sabiduría y enseñanza de Jacobo condensado en una carta que iba hacia cada una de las iglesias de seguidores de Jesús, con enseñanzas basadas en el Sermón del Monte, que podemos leer en Mateo del 5 al 7, y también en Proverbios del 1 al 9, ya que Jacobo creció junto a Jesús y con el libro de Proverbios debajo del brazo. Si sumamos todo ello, tenemos este fantástico libro lleno de discursos, frases y metáforas breves que nos introducen en asuntos concretos y nos retan en la forma como debemos vivir. Capítulo 2. Ok, pues empezamos con Santiago capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, vosotros que tenéis fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no debéis hacer acepción de personas. Bueno, aquí Santiago empieza hablándonos de no actuar con actitud de favoritismo. También dice hermanos míos, así que recordamos que sigue hablando a creyentes. Y Santiago dice, no tengáis esa fe que tenéis en el Señor Jesucristo y seáis de esa manera, haciendo favoritismo entre personas. Santiago lo dice así porque quiere recordarle a quién representan. Si nosotros decimos que somos cristianos, estamos diciendo que representamos a Cristo. Y como representamos al pueblo de Dios en esta tierra, debemos andar, actuar y hablar como lo haría Cristo. Y en el versículo 2, 3 y 4 nos dice un ejemplo. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y al mismo tiempo entra un pobre con vestido andrajoso, y atendéis de manera especial al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí, en este buen lugar, y decís al pobre, quédate tú allí de pie, o siéntate aquí en el suelo a mis pies, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y actuáis como jueces malintencionados? Esto creo que está bastante claro. Te digo un ejemplo. Si mañana entra a tu iglesia el chico que ves todos los días cuando vas a comprar al Mercadona pidiendo, y 15 minutos más tarde entra Leo Messi a la iglesia, debes tratar igual de correcto y de condiciones a los dos. También nos puede pasar con una persona en la iglesia, quizás alguien difícil de tratar por alguna enfermedad o dificultad o incluso la edad. Si evitamos a esas personas siempre que podemos para ni saludarlos y ni acercarnos a ellas, debemos de mirar mejor nuestro corazón porque quizá estemos haciendo acepción de personas. Y eso puede pasar muy fácil tanto a ti como a mí. Y sabemos que Jesús no era así, porque Jesús tuvo conversación tanto con Nicodemo como con la mujer samaritana. Pasamos al versículo 5, 6 y 7. Amados hermanos míos, escuchad, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis despreciado al pobre. ¿No os oprimen los ricos con tiranía y no son ellos los mismos que os arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman contra el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Santiago dice que Dios también escogió a los pobres. No dice que a los pobres y a los ricos no, pero pone ese ejemplo porque en ese tiempo y aún hoy los ricos se aprovechaban de los demás, se creían muy grandes y poderosos y muchos blasfemaban contra Dios, aunque no todos, Dios también salvó a ricos, pero en ese momento Santiago utilizó ese ejemplo concretamente para ese tiempo. Lo que Santiago dice resumidamente aquí es, no hagáis acepción de personas porque Dios no lo hace. No tiene sentido que tratéis con preferencia al rico cuando Jesús no trató con preferencia al rico. Y tampoco tiene sentido que tratéis con desprecio al pobre cuando Jesús no trató con desprecio al pobre. No todos son hijos de Dios, pero todos son creación de Dios, hechos a imagen de Dios, aunque en muchos casos muy distorsionado. Vemos unos versículos que apoyan este tema en 1 Corintios 1, 26 al 29. Hermanos, fijaos en vosotros mismos que fuisteis llamados y veréis que no hay muchos sabios según los criterios humanos, ni muchos poderosos
poderosos ni muchos nobles. Al contrario, Dios escogió lo que el mundo considera locura para avergonzar a los sabios, y Dios escogió a los que el mundo tiene por débiles para avergonzar a los fuertes, y Dios escogió lo despreciable del mundo y lo menospreciado y lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. También vemos otro texto en Job 34:19, pues cuanto menos aquel, Dios, que no hace diferencia entre príncipes ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. En este caso, igual a los ricos que a los pobres, hay que verlos como pecadores que necesitan a Cristo. Al mendigo no solo debemos darle pan, sino también el Evangelio. Si no, irá al infierno con la barriga llena, pero no habrá sido salvo. Pasamos al versículo 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley suprema, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois condenados por la ley como transgresores. Santiago dice, si hacéis esto, estáis quebrantando el segundo gran mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, que quiere decir que ames a tu prójimo como ya te amas tú a ti mismo. De hecho, Santiago, si lo recordamos, en el capítulo 1, versículo 27, que no comentamos en el vídeo anterior, lo comenta. El 27 habla sobre el amor y la compasión hacia los desfavorecidos. También podemos apoyarnos en Romanos 2:11, porque Dios no favorece a unas personas más que a otras. Así que vemos que la cruz nos nivela a todos. Todos somos pecadores e indignos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y necesitamos todos de la misma gracia de Dios para no acabar condenados. Pasamos al versículo 10 y 11. Porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero falle en un solo mandamiento, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Es decir, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Primero, no dice leyes, dice ley, porque es una ley en conjunto. La ley refleja el carácter de Dios. Y Santiago está diciendo, quizás no has cometido adulterio ni has matado, pero has cometido favoritismo. Y en ese caso habrás hecho acepción de personas, así que habrás violado la ley igual. Pasamos al versículo 12. Hablad y actuad como quienes deben ser juzgados por la ley que nos hace libres. Primero, esta es la ley de la libertad. Esta es la ley que te hace libre del temor, de la ansiedad, de la depresión, y que si te mantienes en ella, te libera de tus pecados. Santiago está diciendo, tú tienes que recordar que esta ley que tú estás violando es la misma que te va a juzgar. Y me preguntarás, ¿la salvación no es por gracia? Sí, es por gracia, pero mis acciones y mi vida son medidas en base a cómo trato de vivir conforme a la ley. Porque si no hay un marco de referencia, ¿cómo sé si estoy viviendo bien o no estoy viviendo bien? Se sabe por la ley de Dios. Por eso Santiago dice, ten cuidado cómo te comportas, cómo hablas, porque vosotros tenéis que ser juzgados por la ley de la libertad. Y algo un poco más duro, que lo vemos en el versículo 13. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión, pero la compasión triunfa sobre el juicio. Santiago dice, hermanos, así no mostramos el carácter de Cristo. En este versículo, Santiago se está refiriendo a que tengamos el carácter que tendría Cristo de tener misericordia con los demás. Y eso podemos aclararlo en Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, siempre. Pasamos al versículo 14. Sí, me he cortado el pelo. Seguimos. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarlo? En este versículo, Santiago hace un llamado a vivir el Evangelio y no tan solo creerlo. Aquí Santiago muestra su preocupación por algunos que dicen tener una fe que quizá no tienen. Por eso, como dije en el vídeo anterior, Santiago hace aquí una carta muy práctica, sin entrar en una parte demasiado profunda teológicamente como quizás hizo Pablo en Romanos o Gálatas. Aquí Santiago quiere mostrar cómo debe lucir esa teología que tenemos en la mente. La teología sin la práctica que refleja dicha teología no va a salvar a nadie, como por ejemplo podemos ver en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Habla de vivir la fe que profesamos, de que si me llamo seguidor de Cristo, refleje a Cristo. Importante, no habla de una fe ganada por obras, sino de una fe adornada con las obras. Veamos la siguiente ilustración en el versículo 15, 16 y 17. ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de alimento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, abrigaos bien y alimentaos, pero no le dais lo que su cuerpo necesita? ¿De qué les sirve eso?
Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Santiago dice, no podéis tener una olla llena de comida y un armario lleno de ropa y tener a un hermano que está pasando necesidad y decirle, vete en paz, cuando realmente sería yo el que debería estar sin paz, porque yo estoy saciado y el otro no. También lo vemos en 1 de Juan 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y le cierra el corazón, ¿cómo puede habitar el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni con la lengua, sino con hechos y de verdad. Aquí está diciendo lo mismo. Si ves a un hermano pasar necesidad y cierras tu corazón a ayudar a ese hermano, ¿cómo puedes decir que el amor de Dios está en ti? Y por último, podemos ver un pequeño ejemplo en Mateo 23, 3. Jesús dice, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Pasamos al versículo 18. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Santiago no trata de decir que yo compro mi salvación por mis obras. De hecho, si vamos un poco más atrás, en Santiago 1:18 nos lo aclara. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos las primicias de su creación. Aquí queda claro que es Dios, por su propia voluntad y por su gracia en nosotros, quien nos hizo nacer de nuevo. Y en el capítulo 2, donde Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, Santiago se refiere a que no tiene cómo saberlo si no vemos las obras. Pero recordemos que es la fe sola la que salva. Veamos un versículo importante para este punto. Efesios 2, del 8 al 11. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no procede de vosotros, sino que es don de Dios, no es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para realizar buenas obras, las que Dios preparó de antemano, para que vivamos de acuerdo con ellas. ¿Es la fe sola la que salva? Sí, pero la verdadera fe nunca estará sola. Veamos la siguiente ilustración en el versículo 19 y 20. Tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan, pero ¿quieres comprender, hombre necio, que la fe sin obras está muerta? Los demonios creen y tienen más Biblia y más teología que nosotros. Llegaron a llamar a Jesús el Santo de Dios o el Hijo del Dios Altísimo, así que ellos creen en la divinidad de Jesús y hasta en el señorío de Cristo. En ese caso, ellos se sometían a Cristo, pero no tenían la fe salvífica de la que Santiago habla. Y en esta pregunta que hace en el 20, ¿pero quieres entender, hombre necio, que la fe sin obras está muerta? La podemos responder con los siguientes versículos, 21, 22, 23 y 24, en el que vemos una tercera ilustración. Abraham, nuestro padre, ¿acaso no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que por las obras su fe alcanzó la perfección? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como podéis ver, el ser humano es justificado por las obras y no solamente por la fe. Si nos fijamos en el versículo 23, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo que le hizo contar por justicia delante de Dios fue que creyó, o sea que fue la fe. Y luego vemos el resultado de esa fe con la obra cuando Abraham da a Isaac en sacrificio. Entonces nos aclara mejor el versículo 24 de Santiago. Como podéis ver, el ser humano es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí se refiere a que las obras nos justifican delante de los hombres, pero la fe nos justifica delante de Dios. Si hoy tú le entregas tu vida a Cristo y nadie te ve, ¿cómo lo van a saber los demás? Y Santiago responde con estos versículos que cuando esa persona comienza a obedecer y a mostrar las obras de un cristiano en su vida, entonces delante de los hombres él también es justificado como creyente. Y finalizamos con el versículo 25 y 26. Asimismo, Rahab la ramera, ¿acaso no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Aquí vemos un ejemplo de una historia que podemos encontrar en Josué. Es un ejemplo parecido al anterior en el que vemos que la fe de Rahab le llevó a las obras. Así que resumiendo, somos salvos solo por fe, pero nuestras obras dan evidencia a los hombres de esa fe que está en nosotros. Y un último capítulo que también nos recuerda esto es en Mateo 7:16, que dice claramente, por sus frutos los conoceréis. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Santiago.